quisiera que inicialmente nos vamos, por favor, al Salmo 119. Claro, en sus inicios, o sea, todos los prerreformadores, hasta la reforma protestante que se llamó, todos eran católicos, todos eran católicos, ¿no? Porque la iglesia que se conoce como protestante a partir del siglo XVI no existía, no había nada. Entonces la iglesia conocida, Martín Lutero, él estudia la Escritura, pero eso ya se verá más a detalle en octubre. Hoy vamos a ver principalmente lo que llevó a los prerreformadores, a los reformadores y después a los puritanos a volver a la autoridad bíblica, la suficiencia de las Escrituras. En el Salmo 119 nosotros tenemos un acrónimo, porque todo lo que vemos en el Salmo 119 es el alefato hebreo cantado de diferentes formas. Nosotros vemos aquí el alefato que tiene cada uno, como un acrónimo que usted puede hacer de su nombre. Lo que hizo aquí el autor del Salmo 119 fue poner en cada letra del alefato hebreo una canción. Y nosotros vemos la importancia de las Escrituras aquí, en varios versículos. Vamos a empezar con el versículo 25. Versículo 25, voy a leer en la Biblia de los hispanos, o mejor la vamos a cambiar a la Biblia Nueva Traducción Viviente. Usted lo va a leer ahí en la Reina Valera 60 y aquí va a tener la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, versículo 25, primero que nada. Aquí dice: estoy caído en el polvo, revíveme con tu palabra. Y lo que dice la Reina Valera 60 es: vivifícame en tu palabra. Y nosotros aquí vemos justamente algo que nosotros debemos examinarnos hoy, porque así como los prerreformadores se hacían la pregunta que llevó a los reformadores a protestar y después a los puritanos a volver a las Escrituras, es esta: ¿cuál es mi condición? Porque si algo que nosotros tenemos que entender con total claridad es que Dios, en esta revelación, en lo que después se llamó o se denominó la sola Escritura, porque solamente en la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, Dios nos muestra cómo Él creó al hombre perfecto, cómo el hombre cayó de esa perfección y cómo Dios castigó al hombre, echó a Adán del huerto. Y el hombre y toda la raza humana se pervirtió en su pecado. Dios castigó el pecado, Dios odia el pecado, Dios es santo. Y por esa santidad de Dios es que Dios manda a su Hijo para redimir al hombre caído. En ningún momento nosotros vemos decoraciones o vemos adornos con respecto a lo que Dios dice en su palabra. Entonces aquí el salmista dice: estoy caído en el polvo, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy en bancarrota, reconozco que mi orgullo, mi egoísmo me aleja de Dios. Pablo dice ya en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En el 6:23 también nosotros vemos que solamente por la gracia de Dios es que hemos sido reconciliados. Pero no existe una salvación sin que yo reconozca que estoy mal. Yo no puedo ir a la suficiencia de las Escrituras. Yo no puedo entender lo que sucedió en toda la época de la Reforma, antes y después, si es que primero yo no soy consciente que necesito de Dios. Si usted simplemente dice que hoy tocó venir al culto porque es domingo, si usted dice que simplemente hoy tocó venir a la iglesia porque no hay más que hacer el domingo, porque tengo responsabilidades, porque si no me están llamando después, algo anda mal en nosotros y eso tenemos que examinarlo. Tenemos que examinarnos cómo estamos a la luz de las Escrituras. Cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, cuando yo digo estoy totalmente en el polvo, estoy caído en el polvo, yo puedo ir a las Escrituras. Revíveme en tu palabra. Revíveme con tu palabra. Avívame, como dice la Reina Valera 60, con tu palabra. Porque la palabra de Dios, como también lo dice Hebreos, es viva y es eficaz.
Porque la palabra de Dios es lo único que le puede dar al hombre lo que necesita con respecto a Dios, con respecto a su salvación. No podemos encontrarlo en podcast, no podemos encontrarlo en YouTube, no lo podemos encontrar en simplemente prédicas dominicales. Eso lo tenemos que hacer diariamente. La reforma llegó a su cúspide y muchas personas murieron al respecto para que usted y yo podamos tener acceso a la palabra de Dios. Dios orquestó una reforma y lo vino haciendo desde el principio, moviendo el corazón de los prerreformadores con un solo fin: que todos tengan acceso a la Escritura en su propio idioma. Para nosotros eso no es nada complicado hoy. Pero si nosotros nos vamos al siglo XIII, al siglo XIV, al siglo XV, al siglo XVI, eso era una locura. No era posible la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua del pueblo. Era directamente a ser quemado en la hoguera. Claro, como nosotros vamos hoy en día y podemos comprar una Biblia del color que querramos, del tamaño que querramos, letra gigante, 14 puntos, 12 puntos, 10 puntos de bolsillo, no entendemos lo que es eso. Y muchas veces, incluso a pesar de que nos compremos la Biblia más bonita, la más grande o la más cómoda, no la leemos. Y si la leemos, no la practicamos. Porque nosotros en nuestro corazón no tenemos esta necesidad. Yo estoy en el polvo. ¿Qué necesito? Tu palabra. Vámonos en el mismo Salmo 19 al versículo 93. El mismo Salmo 119, versículo 93. Fíjense lo que dice: jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos tú me diste vida. A ver, lo voy a leer en la 60 para leerlo con ustedes. El mismo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Fíjese usted, hermano, cómo la misma palabra, el mismo efecto que nosotros encontramos en el 93, lo encontramos en el 25 arriba. Vivificado. La vida. Esa vida que fue encendida con los prerreformadores, esa vida solamente es posible cuando vamos a las Escrituras, cuando no nos olvidamos de los mandamientos, cuando aquellas personas se toparon con la Escritura y cuando la Escritura ardió su corazón, porque fue Dios quien incendió a estas personas a través de su palabra. Ellos dijeron: ¿por qué es que solamente nosotros tuvimos acceso? Y con muchas trabas a la palabra tiene que tenerla cada creyente en su hogar para leérsela a sus hijos, para que la memoricen sus hijos. Deberían ser para meditar diariamente. Es por esto. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El problema, hermanos, otra vez volviendo a lo mismo, es que usted y yo muchas veces nos conformamos, nos acomodamos. Ya sabemos simplemente las doctrinas básicas, hemos entendido un poco de las doctrinas fundamentales y leyendo, escuchando la radio, listo, se acabó. Es como que si nosotros viviéramos a punta de placebo, a punta de pequeñas pastillas que no nos hacen nada, pero ya, para tenernos tranquilos. No hemos ido ni hemos abarcado un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Hoy en día también necesitamos volver a los tiempos de la Reforma. Hoy en día, al igual que todos los prerreformadores, al igual que los reformadores y los puritanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Y con mucha más facilidad, porque cada uno de los que yo veo aquí adelante tienen su Biblia, tienen una Biblia. La podemos descargar en aparatos electrónicos. Yo aquí tengo más de 100 versiones de Biblia. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que volver a la palabra. Y seguro
que el versículo 105 ya lo saben de memoria, del mismo capítulo 119, que aquí inicia con la letra Nun del alefato y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice? Y lumbrera a mi camino. ¿Acaso no se lo enseñamos a los niños? ¿Acaso no hacemos decoraciones y todo al respecto de este versículo? Pero ¿y qué pasa con nuestra vivencia? Yo creo, hermanos queridos, muy encarecidamente que necesitamos volver a los tiempos de la Reforma. ¿Qué tiene en común todo lo que acabamos de ver de manera muy simple y rápida? Porque no hemos abarcado nada histórico, que con todo gusto en otra ocasión podemos hacerlo, a modo de un taller. Claro que sí. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras porque solo en ellas hay vida. Solo la Escritura tiene vida. A ver, vámonos por favor a Lucas, capítulo 16. Y seguro que ustedes van a tener ya en memoria la parábola que vamos a hablar. Resulta que aquí en Lucas capítulo 16 nosotros tenemos ya al final la parábola del rico y Lázaro. Y ustedes se acordarán que el rico murió y Lázaro también, el mendigo que estaba fuera de su casa, y ambos el rico se fue al lugar de tormento y Lázaro se fue al seno de Abraham. Y nosotros vemos en esta historia, porque es catalogada una historia, normalmente las parábolas no tenían nombres propios. Aquí encontramos a Lázaro como un nombre propio. Entonces, muchos teólogos dicen de que esto fue una historia que Jesús contó. Entonces, aquí Abraham le dice al rico, en el versículo 29, después de que el rico se quiso hacer misionero por un momento y le dijo: mándame a mis hermanos para que si me ven resucitar de los muertos, ellos van a creer. Fíjese usted, buscando milagros, buscando cosas extraordinarias para creer. ¿Y qué le dice a Abraham en el versículo 29? Pero Abraham dijo, ¿qué dice? Capítulo 16 de Lucas, versículo 29. Ellos tienen, ¿a quién? A Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¡Ja! ¿Qué más necesita el hombre para entender su salvación, para entender su condición humana, para entender la gracia de Dios salvándolos, para entender y conocer a Dios y poder adorarlo? Nada, solo la Escritura. Por eso es que ya años después de la Reforma se consolidó lo que hoy se sabe como sola Escritura, la suficiencia de la palabra. No necesitamos otra cosa más. Incluso en el Concilio de Trento, más adelante, la Iglesia Católica siguió insistiendo en esta autoridad partida o en esta doble suficiencia, la suficiencia de la palabra y la suficiencia de la tradición. A lo cual se opusieron bastante y está como en la conclusión de la cuarta sesión del Concilio de Trento, que solamente la Escritura es suficiente para conocer a Dios y para conocer todo lo que necesitamos sobre la salvación del hombre. Aquí vemos al rico que estaba en el lugar de tormento y le dice a Abraham: envíame a mis hermanos, porque ellos no saben que existe este lugar, y si me ven resucitar, seguro van a creer. Claro. ¿A qué se le antoja a usted esa manera de evangelismo? ¿Acaso no se le antoja eso de que no, invitémosle primero un churrasquito, hagamos nuestros amigos y ya de ahí recién le decimos? Al principio no le podemos decir que somos cristianos porque lo vamos a asustar. No los invitemos primero a la iglesia, hagamos otras actividades para que eso pase. Aquí el rico le dijo: no, Señor, si me ven a mí resucitar de los muertos, seguro van a creer. Y peor que yo le voy a decir que aquí arde y que aquí es sufrimiento. Abraham lo miró y le dijo: ¿qué estás diciéndole? Tienen las Escrituras. Que le hagan caso a las Escrituras. No necesitamos nada más. El mundo no necesita nada más que la palabra de Dios.
El pastor Félix hace un momento, cuando dieron los versículos de memoria, citó a 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. ¿Y qué decía ese versículo? La palabra de Dios permanece para siempre. No existe otra cosa que usted y yo necesitemos. No necesitamos, hermanos queridos, la amistad. No necesitamos nosotros películas. No necesitamos entretenimiento. No necesitamos nada aparte de las Escrituras. El asiento de todo lo que se construyó en la Reforma Protestante siempre fue la palabra de Dios, la sola Escritura, solamente la Biblia. Dentro de la sola Escritura nosotros vemos que se pueden articular todas las otras doctrinas, porque si yo no creo en la suficiencia de las Escrituras, entonces yo no creo en la doctrina de la gracia, yo no creo en la doctrina de la justificación, yo no creo en la doctrina de que solamente Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso fue que esta llama encendió el corazón desde los pre-reformadores, mucho antes que los reformadores se animen y Dios abra todas las oportunidades para que ellos se enfrenten a lo que se denominaba la iglesia en ese momento. Que más bien de abrir las puertas del cielo a la gente, las cerraron. Dios a lo largo de la historia ha traído muchas reformas y avivamientos. No sé si ustedes han leído uno de los libros de John Owen, el último de los puritanos. Avivamiento. ¿Y cómo llega el avivamiento a nuestras vidas? Como hemos visto en el Salmo 119. Avívame por tu palabra, avívame por tu palabra, avívame por tu palabra. Estoy en el polvo, avívame. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que mi matrimonio está mal. Reconozco que mis hijos están mal. Reconozco que yo estoy mal. Reconozco que soy egoísta. Reconozco que soy terco. Reconozco que soy mentiroso. Reconozco que necesito de ti. El 119, 25. Revíveme, avívame por tu palabra, con tu palabra. No me voy a olvidar de tus preceptos, voy a guardar tu palabra. Avívame por tu palabra. El 93. Necesitamos entender que solamente con la palabra de Dios nosotros tenemos vida. Hermanos queridos, yo sé que nosotros somos creyentes, pero nosotros vamos a ver a lo largo de la Escritura que Pablo, Pedro, Juan escribe a la iglesia de Dios en el primer siglo, llamándolos. Pedro les dice: nosotros tenemos que ser edificados como piedras vivas en el fundamento que es Cristo. Y termina en el versículo 25, porque la palabra de Dios permanece para siempre, que es el evangelio que les hemos dado. ¿No es cierto? Hermanos queridos, aquella suficiencia de las Escrituras que unió la historia entre los pre-reformadores, la Reforma y los puritanos después, es lo que necesitamos nosotros el día de hoy. Nosotros necesitamos volver a las Escrituras. Nosotros tenemos que entender, y yo le puedo nombrar aquí más de 10 cualidades que la palabra tiene: su inspiración, su inerrancia, su infalibilidad, su autoridad, su perspicuidad, su suficiencia, su inmutabilidad y su finalidad. Podemos estudiar cada una de ellas. Hoy, simplemente por el tema del tiempo, me he quedado en su suficiencia. La palabra es suficiente. No necesitamos nada más. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos, por favor. Seguro que también lo conocen, ¿no? Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La importancia de las Escrituras a lo largo de la historia, hermano querido, se basa en su suficiencia. Cuando nosotros entendemos que la Biblia es suficiente, cuando entendemos que es la palabra de Dios, que es Dios hablando, lo que se denomina en latín la vox Dei o el verbum Dei, la voz de Dios, el verbo de Dios, es la palabra hablada. Usted y yo estamos escuchando esta mañana la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es mi filosofía, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice a cada uno de nosotros: usted y yo somos pecadores y solamente la palabra de Dios nos va a vivificar. Usted y yo somos pecadores y solo la palabra de Dios nos va a vivificar, y solo la palabra de Dios nos va a llevar en un crecimiento espiritual. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Todos nosotros tenemos problemas, pero el problema es que queremos tratarlos de distinta manera, con filosofía, con psicología, lo queremos tratar con diferente, cambiando las rutinas, cambiando incluso la alimentación, cambiando, qué sé yo, patrones de conducta. Pero no es así, porque en todo caso la Biblia no sería suficiente, ¿no es cierto? Necesitaríamos nosotros aportar con algo. Pero la palabra me quita a mí totalmente y se asienta a ella como el cimiento sólido. Obviamente nosotros no tenemos en la palabra técnicas de fisioterapia o mecánica. Obviamente no. Porque la palabra es suficiente para lo que usted y yo necesitamos con respecto a nuestra salvación, con respecto a Dios. Que eso es el todo del hombre. ¿Acaso no hemos leído en Eclesiastés? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cómo llamó la atención a todos los doctores de la ley y a todos los que creían conocer la palabra? ¿Acaso no habéis leído lo que dice en los antiguos? Con respecto al asesinato, con respecto al adulterio, con respecto a todas las reglas morales y de conducta. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Acaso no habéis leído? De eso trata la perspicuidad de las Escrituras. La palabra es clara, la palabra es totalmente escueta. Un niño la puede entender. Pero nosotros de adultos, cuando nos vamos y nos metemos a la palabra, nos cuesta entender. Entonces eso es perspicaz, porque nadie en este mundo que abra las Escrituras no puede decir que Dios no lo ha hablado. Hay un sinnúmero de testimonios que yo he escuchado principalmente dentro de los hermanos Gedeones, de gente que estaba en el hotel y con un librito ahí, y abrieron ese librito y empezaron a leer sin escuchar radio, ni televisión, ni ir a un culto, y se convirtieron de sus pecados. Entendieron que son pecadores y que necesitan de Dios. La suficiencia de las palabras, la perspicuidad de la palabra, la inerrancia de la palabra. Hermanos, no puede ser que nosotros simplemente traigamos la Biblia y la abramos el domingo aquí en la iglesia. No puede ser que el día que tienen culto de oración, creo que son los miércoles, recién estén abriendo la Escritura, o para un ayuno o para una vigilia. Necesitamos nosotros, y yo no solamente me refiero a ustedes, a todos los creyentes de esta época, volver a las Escrituras. Es más, con los podcasts y con todo lo que aparece en las redes, tenemos más bien mayor peligro de distorsionar la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerla, estudiarla, entendiendo que soy un pecador y que no merezco, como dice el Salmo 119, 25. Yo estoy en el polvo, vivifícame con tu palabra. Entendiendo que la única manera de crecer en mi fe y madurar en mi fe es guardando su palabra. El versículo 93 del mismo Salmo 119. Y entendiendo que la palabra es suficiente. Lámpara es a mis pies
tu palabra, lumbrera a mi camino. El 105. No busquemos aderezos ni salsas. No necesitamos nada, solo la palabra. Y que toda nuestra vida se rija en la palabra. Examinémonos, hermanos, así como Pablo le dijo a los Gálatas, a los Corintios, así como la circular que se mandó primero a Efesios y a toda Asia Menor. Examinémonos a la luz de la palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo vivimos nuestra vida conyugal? ¿Cómo vivimos nuestra vida social? Laboral. Todo eso no puede ser independiente. Yo no puedo ser uno en el trabajo, uno en el mercado, uno en mi barrio y otro en mi casa y otro en la iglesia. La palabra me dice que yo tengo que tener a Dios donde yo vaya y yo tengo que proclamar su verdad, yo tengo que vivir su verdad, yo tengo que reflejar a Cristo por donde yo vaya, donde yo esté. Yo he perdido trabajos, me han despedido por simplemente comportarme como creyente, como cristiano. Y a mi padre hace muchos años atrás también lo despidieron de ADA en La Paz, justamente por lo mismo. No, nosotros tenemos que cuidar el trabajo. No, nosotros tenemos que cuidar las relaciones, las amistades, la apariencia. No podemos entrar en conflicto en medio de nuestra familia poniendo la palabra de Dios en alto. No podemos entrar en conflicto con nuestras amistades si ponemos la palabra de Dios en alto. Entonces preferimos calladito, te ves más bonito, que ellos se las vean, lo hablaremos en otro momento y vamos nosotros viviendo de otra manera. ¿Por qué? Porque la suficiencia de la palabra no ha calado, no la hemos entendido. Se ha entrado por un oído y se ha salido por el otro. Hermanos queridos, que su palabra pueda arder nuestros corazones para que podamos volver a ellas. Solamente a través de las Escrituras es que se logró la reforma en el siglo XVI. Solamente en las Escrituras fue que aquellos hombres que perdieron la vida por causa de la palabra, los prerreformadores estuvieron ahí defendiendo la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Y tiene que ser su palabra la que levante nuestros corazones ahora para que nosotros también gestemos, si es necesario, que creo que lo es, una reforma. Primero en nuestra casa, después en nuestra iglesia y después en nuestra comunidad, reflejando a Cristo por donde vamos. Pero sin la suficiencia de las Escrituras, sin que nosotros volvamos a ellas, es imposible. Volvamos a ellas, meditémosla, estudiémosla. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es tu palabra la que me vivifica, es tu palabra la que me mueve, es tu palabra la que me sustenta. Así como lo hizo, Señor amado, con Juan Hus, Señor, así como lo hizo con Wycliffe, Señor. Así después como lo hizo con Lutero, con Zwinglio, con Knox, con Calvino. Así también como lo hizo después con los puritanos. De esa manera hazlo ahora, Señor. Jálanos si es necesario y llévanos, Señor amado, a tu palabra. Llévanos, Señor amado, a que entendamos que es tu palabra suficiente. Yo no necesito nada más para vivirla, para experimentarla, para proclamarla. Señor amado, perdónanos. Porque muchas veces vivimos de maquillaje,
Vivimos de carcasa, porque muchas veces nuestro corazón está partido, pero no nos vamos a tu palabra. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestras fuerzas. Cuando ya tu palabra nos dice que volvamos a Cristo, que echemos sobre ti nuestra carga. Muchas veces buscamos métodos de cómo enseñar e ilustrar a nuestros hijos y nos olvidamos, Señor amado, de aquello que nos dice Deuteronomio, que instruyamos a los niños en tu palabra, que esté en la heladera, en el parque, en el auto, en la mochila, por todos lados. Tu palabra es suficiente. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, despiértanos, Señor, y tráenos a ti. No necesitamos tradiciones, no necesitamos nada fuera de tu palabra. Y que todo lo que hagamos, Señor amado, mañana que empieza otra semana laboral, todo lo que hagamos, por donde andemos, que sea reflejando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor. Te doy gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos has dado. Llévanos a ti y que podamos ser vivificados por tu sola Escritura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.